Te quería preguntar sobre, porque estás hablando de la iglesia, ¿cómo, o sea, la iglesia no fue el origen, o perdón, quizás lo fue, disculpa, te quería preguntar, ¿cuándo ves tú el origen de este patriarcado como se conoce hoy en día históricamente? Hay distintas teorías, difícil. Yo personalmente creo, bueno, lo he leído en muchos historiadores, que el patriarcado como tal empieza cuando empieza la dominación de la propiedad, ya en tiempos del Neolítico, cuando empiezan las guerras, cuando empiezan los conflictos para conseguir territorios y la guerra se impone como una herramienta para conseguir dominar al vecino. Ujú. Las mujeres se convierten en seres inferiores porque son las que tienen a los hijos y las que no pueden ir a guerrear. Entonces se forma esa imagen que todos tenemos en la mente de la mujer en casa y el marido, el padre, el hijo, el hermano yendo a guerrear, simplificando mucho, ¿eh? Entonces, esta situación del patriarcado que se ha extendido a lo largo de la historia y en los 5 continentes prácticamente, la han ido abrazando las diferentes culturas y civilizaciones en distintos formatos. Es decir, con más o menos intensidad, pero en la antigua Grecia, el famoso gineceo, que era el entorno en el cual quedaban recluidas las mujeres, una Grecia en la que los ciudadanos eran los hombres y ellas eran las que traspasaban la ciudadanía pero no tenían poder, un imperio romano en el cual las matronas romanas tenían cierto poder pero no tenían acceso a cargos públicos. No encontraremos senadoras, no encontraremos mujeres juristas, ni en las legiones romanas, ni mucho menos. Cuando se incorpora la Iglesia le da una visión religiosa, le da una visión teológica a esta inferioridad de las mujeres. Pero es una inferioridad que cuando llega el siglo XIX o incluso antes, el siglo de la razón, de las luces, cuando llega Darwin y da sus propias visiones de la creación del mundo y se confrontan el creacionismo con el evolucionismo, al final Darwin sigue diciendo también que las mujeres son inferiores. Quiere decir que cada momento de la historia y cada vez que algún ente o poder ha estado controlando la situación, siempre lo ha hecho poniendo el acento. O sea, todos han estado de acuerdo en algo, en que las mujeres eran inferiores. El caso más claro, que yo lo explico en mi último libro, La Revolución de las Invisibles, es la España medieval. La España medieval fue una confrontación entre la España cristiana, la España judía y la España musulmana. Se entremezclan nuestras 3 culturas, no siempre pacíficamente, pero si en algo estaban de acuerdo era que las mujeres tenían que estar en casa. Es curioso. Insisto, cada una con sus matices, cada cultura ha evolucionado a su manera, algunas con más apertura, otras con menos. La Iglesia es verdad que ahora no tiene nada que ver con la Iglesia de la Edad Media, Ujú. pero en aquellas épocas iniciales, digamos, el que estaba en el poder siempre coincidía en que la mujer tenía que estar en el ámbito doméstico. Muy difícilmente, el caso de Egipto, por ejemplo, es muy interesante porque sí que en Egipto existieron leyes que le daban derecho de propiedad a las mujeres, podían acudir a juicios, tenían ciertos derechos que otras civilizaciones como la griega o la romana no tenían. Pero luego en la práctica, bueno, al final casi todas acababan pues conformando lo mismo. De hecho, ¿por qué el feminismo ha explosionado en todas las partes del mundo? Pues precisamente por eso. Claro. Es una respuesta común a un problema común. Exacto. Te iba a preguntar, hay un libro, yo hace poco le hice un resumen a un libro que se llama El amanecer de todo, que básicamente argumenta de que este sistema de... te quiero preguntar si tú crees que eso fue a propósito de una manera de que no, odiamos a las mujeres, queremos mantenerlas abajo, o simplemente fue una estrategia de estamos peleando por poder político, económico, financiero y queremos simplemente eliminar 50% de la población de este problema. Porque, por ejemplo, ellos argumentan que, digamos, la misma arqueología te cuenta de que con el cultivo vinieron muchos problemas. Con la agricultura, propiedad privada, etcétera, vino muchos problemas. Y ellos dicen, este es el mismo cuento de Adán y Eva.
Adán y Eva estaban tranquilitos, eran nómadas, vivían felices, en contacto con la naturaleza, éramos iguales y después Eva se come una fruta y viene todo hacia abajo, ¿no? Y este argumento de la agricultura es básicamente lo mismo, dicen ellos. Porque la mujer, según la teoría histórica, es la que inventó la agricultura por esta separación de que la mujer se quedaba, el hombre cazaba. Probablemente la mujer fue la primera que sembraron y crearon este concepto. Entonces es lo mismo, estás diciendo que la mujer inventó algo y de ahí en adelante todo lo mal vino. O sea, el argumento de ellos es, se hacen la pregunta, no tienen respuesta, se hacen la pregunta si muchas de estas cosas a veces son, no sin querer, sino simplemente, creo que la palabra es como que un error que viene acompañado de una intención, en este caso poder, dinero. No sé cuál es tu opinión en cuanto a eso. Pues la verdad que esta pregunta es muy interesante y yo ahora respondo a título personal, no hay ninguna corroboración científica detrás. Yo creo que ha sido un poco una inercia de la historia, que es verdad que, como decías, ¿no? Al principio las guerras, la propiedad hizo que la fuerza bruta fuera la que primara. Me puedo imaginar que a lo mejor una mujer embarazada, pues ir a guerrear no era la mejor de las situaciones ideales. Y entonces se forjó esa imagen generalizada, que también hay excepciones, de la mujer frágil versus el hombre recio y fuerte. ¿Por qué luego las siguientes civilizaciones, cualquier civilización avanzada, civilizaciones como la egipcia o la romana, que hicieron esos edificios tan imponentes que a día de hoy nadie ni sabe cómo los han construido, como aquel que dice, ¿no? Civilizaciones tan inteligentes forjaron explícitamente, porque podemos pensar que al principio era una cuestión de inercia, pero luego cuando alguien escribe una ley y la escribe conscientemente y conscientemente relega a una parte de la sociedad, ¿por qué lo hace? Pues quizá esa pregunta estaría al mismo nivel que cualquier pregunta un poco teológica. La verdad que aquí ya entraríamos en un debate filosófico que tampoco es culpa o origen de todos los hombres, género masculino, porque es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchos hombres que han defendido el papel de las mujeres y las han apoyado y las han ensalzado. Es verdad que culturalmente muchos hombres se han sentido amenazados por la inteligencia de las mujeres. ¿El por qué? Pues recuerdo que una vez una feminista, no recuerdo el nombre, pero venía a decir eso, ¿no? Cuando se hablaba de la lucha por el voto femenino. Decían, bueno, cuando hablaban... Sí, las primeras veces que se debatía sobre el voto femenino, uno de los argumentos que decían, no, es que son unas incultas. Y como son unas incultas, pues harán caso al primero que pase, al marido, al cura, del confesionario, etcétera. Y una feminista decía, bueno, ya, y los pobres hombres analfabetos del campo, que no tienen una carrera universitaria, ¿no? Es decir, que los hombres al 100% tampoco eran todos ni inteligentes, ni guapos, ni listos, ni fuertes. Entonces, realmente es una pregunta que incluso en el siglo XXI sigue estando arraigada en muchas partes de la sociedad, ¿no? Cuando ves todas estas noticias de violencia contra las mujeres, viene a ser un poco eso, ¿no? La maté porque era mía, dicen mucho aquí en España, ¿no? Esa frase que la decían a mediados del siglo pasado, pero que hoy en día se sigue ejecutando, nunca mejor dicho. Entonces, ese sentimiento de superioridad, ¿de dónde viene? No sé si viene en el ADN, quiero pensar que no, porque, insisto, hay muchos hombres que eso no le dan importancia. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, pero son individuos en igualdad. Sí que es verdad que hay cosas que a pesar de que somos iguales, es verdad que muchas feministas, y esto también es una opinión personal, lo quieren negar. Sí, somos iguales, pero hay una cosa en que somos diferentes, y es en el tema de la maternidad. Entonces, es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente. El problema es cuando alguien pretende decir que es mejor o peor.